Muy buenas noches o buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Bútera y junto con Sandra Mazón vamos a compartir una síntesis de esta conferencia de Grigori Grabovoi, La creación del hombre, del día 10 de diciembre de 2003. Sí, Grabovoi nos comienza diciendo que considera, en primer lugar, que el hombre vive en un mundo creado originalmente por Dios como una estructura para la manifestación de la vida humana y la manifestación de manera infinita. ¿Sí? Dios creó una realidad para que el hombre pudiera funcionar y de manera infinita. Es decir, nos está diciendo que el Creador nos ha creado para la vida eterna y que este funcionamiento incluye la vida real del alma, la gestión real del hombre por parte del alma que incluye también todo el mundo exterior. Vamos a conectar con nosotros mismos, a sentir estas palabras, estos conceptos que nos entrega Grigori Grabovoi para volverlos conscientes, para llenar todo nuestro campo informativo de estos conceptos sobre nuestro real origen, ¿sí? Creados una, como un reflejo, el ser humano creado como un reflejo de la divinidad de Dios para la vida eterna y cuyo funcionamiento en esta plataforma de la vida eterna incluye lo real que es la conexión con nuestra alma. Ahora en este instante vamos a respirar para conectar con nuestra alma. Y nuestro desafío es vivir en nuestra vida cotidiana constantemente conectados con nuestra alma desde la conciencia. Sentir en nuestro cuerpo esta conexión con esa parte nuestra que es abstracta, ¿sí? Acá nos está mostrando Grigori Grabovoi que tenemos una dimensión concreta que es nuestro cuerpo físico y tenemos esa dimensión abstracta que es el alma, ¿sí? El 8, como nos enseña en el libro de la resurrección, que es el símbolo que incluye tanto la dimensión, el nivel abstracto del alma y la conciencia en la esfera superior, como en el círculo de abajo del 8, que sería la parte de nuestra dimensión física, concreta. Entonces, aprender a funcionar en nuestra vida cotidiana, incluyendo la dimensión abstracta del alma y la conciencia y nuestra dimensión física concreta, ¿sí? Ensayar o autoobservarnos en nuestra vida cotidiana para poder llevar a cabo las tareas desde esta conexión de lo sutil, que es el alma, con lo concreto, que es nuestro cuerpo físico. sí, y aquí también entender que nosotros empezamos a interactuar con todo el mundo exterior que nos rodea, que fue creado originalmente por Dios, con el objetivo de que el hombre pueda gestionar todo el mundo exterior y esta gestión que la realizamos proviene de nuestra alma y también proviene del alma de Dios. Entonces, una de las características o uno de los objetivos que nosotros tenemos en este seminario es poder interactuar profundamente con toda la existencia, con todas las cosas que Dios ha creado
¿Y por qué podemos interactuar con todas esas cosas? Porque nosotros podemos gestionarlas absolutamente todas a partir de nuestra alma. Y ahí nosotros vemos que cada elemento del mundo coopera con Dios, de la misma manera que el hombre también coopera con Dios. Entonces empezamos dentro de esta práctica a mirar, a observar con nuestra visión física, con nuestra visión espiritual, cómo todas las cosas del mundo cooperan con Dios, cómo las galaxias cooperan con Dios, los planetas, cómo las aves, cómo los ríos, los mares, los animales, todo lo que existe, todo lo que nosotros podemos observar, empieza a cooperar con Dios. De la misma manera como nosotros empezamos a cooperar al 100% con Dios, porque ese es nuestro objetivo, llegar a conocer a profundidad estas prácticas, estos textos que nos ha dado Grabovoi y ponerlos en nuestra vida. Cada detalle que aquí nos dice Grabovoi, ponerlo en la práctica en nuestra vida. Y aquí al inicio nos habla acerca de la cooperación con Él. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, si de pronto estamos ayudando a alguna persona a sanar o simplemente estamos escuchando sus problemas o estamos escuchando, comunicándonos, todo esto lo hacemos con el punto de vista espiritual, con el punto de vista de que nosotros nos abrimos, que somos muy empáticos a esas personas y que estamos cooperando con Dios. Y al lograr esta cooperación, cuando nosotros sentimos todo el mundo externo, sentimos una norma, una paz, una infinitud, porque sabemos que todo está perfecto, empezamos a curarnos a nosotros mismos. Es como un reflejo. El mundo exterior dentro de la norma hace que mi cuerpo, mi mundo interior, esté dentro de la norma y empiezo a autosanarme, empiezo a autocurarme. Y Un nosotros concepto, como personas percibimos la sanación como una realidad externa que existe en el mundo externo. un concepto esencial para recordar y fijar es que nos dice Grabovoi que Dios creó cualquier elemento del mundo de tal manera que este elemento creado por Dios pueda ser gestionado por el hombre. Y que cuando el ser humano aprende a gestionar, pues entonces ahí es cuando el hombre puede vivir eternamente. Eso es esencial que fijemos esta información, que Dios ha creado el mundo de tal manera que pueda ser gestionado por el hombre. Claro que el ser humano, nosotros mismos, estamos en el desarrollo de nuestra conciencia, cada uno está en su propio estado de conciencia que tenemos que reconocer en nosotros mismos de manera amorosa, ¿sí? Reconocer dónde estamos y amar ahí a donde estamos, ¿sí? Amarnos a nosotros mismos en ese estado donde estamos, porque el desarrollo es eterno e infinito, pero todo elemento que Dios ha creado puede ser gestionado por el hombre. Y esta estructura de cooperación del hombre con Dios, Dios con el hombre, es el alma de Dios omnipresente, ¿sí? Que está manifestada en los objetos externos y también en el propio hombre. Y de esta manera, el ser humano, nos dice Grabovoi, también se crea a sí mismo, ¿sí? Sentimos en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, esta información del alma de Dios omnipresente.
el alma de Dios como nuestro origen divino, ¿sí? Como esa dimensión abstracta. Nuestra propia alma es una proyección del alma de Dios, que es omnipresente. Y desde esa alma es que se crea nuestro propio cuerpo, ¿sí? También nos resalta Grabovoi esa conciencia dada inicialmente por Dios. La conciencia dada inicialmente por Dios. Aquí Conectada Dios, aquí lo que nos dice Grabovoi es que Dios nos da una conciencia originalmente. El momento en que nosotros tuvimos nuestro primer impulso de vida, Dios nos dio una conciencia, pero que nosotros también poseemos nuestra propia conciencia. Entonces miramos como esa esfera que está alrededor de esa persona, que esa sería nuestra propia conciencia. Y en un espacio de nuestra conciencia que se ocupa de la macro salvación, miramos toda esa esfera y veamos un espacio que se ocupa de la macro salvación, tenemos que identificar la estructura donde se encuentra Dios. Miramos, puede ser la mano derecha, que esa es la estructura donde se encuentra Dios, que es la conciencia original, que Dios nos dio esa conciencia al nacer. Entonces miramos nuestra conciencia propia, la conciencia de Dios, y tenemos que unificar las dos conciencias. Entonces tenemos que hacerle una sola conciencia unificada y al sentir esta unificación de estas dos conciencias, empezamos a expandir. Es decir, ya no hay diferencia entre la conciencia que Dios nos dio y la conciencia del Dios mismo. Las dos conciencias, la de Dios que trabaja para la macro salvación y nuestra conciencia, se hacen una sola, se unifican y ahí nosotros empezamos a expandir. Cada vez vamos viendo cómo va creciendo la conciencia unificada mía y de Dios, o de todos nosotros y de Dios. Y esta expansión se va hacia el desarrollo eterno, que es donde se va hacia el desarrollo eterno, y al expandirla hasta el desarrollo eterno, esto se convierte en un don de Dios visto desde la eternidad. Entonces, esta es otra gestión más que contiene este texto y que lo vamos practicando y lo vamos sintiendo y vamos afianzando esta gestión en nuestro cuerpo. dice también que la creación del hombre por Dios es un proceso mutuo, principalmente un proceso que vincula a Dios y al hombre a través de un mundo exterior. Acá vemos nuestra responsabilidad. Dios nos otorga esa conciencia inicial, nos crea como un reflejo de su personalidad y nos da la libertad para que nosotros podamos elegir el camino de esta unificación que dice Sandra, de nuestra conciencia con la conciencia de Dios. Es un proceso mutuo, ¿sí? Esta palabra proceso también es importante. Estamos en un proceso, ¿sí? Nuevamente, cada uno en su proceso de desarrollo de conciencia, asumiendo amorosamente dónde estamos, ¿sí? Para estar conectados con lo real. Es decir, nos dice, el hombre puede ver en el mundo sus propias tareas o realizarlas. La realización de las tareas es una estructura de divinización de su propio nivel de desarrollo infinito.
Cuando el hombre realiza creativamente su tarea, lo hace tal como Dios le muestra inicialmente al nacer. Esta conciencia que Dios nos otorga, la conciencia inicial, es una conciencia creadora. Y esta es la conciencia que estamos aprendiendo a desarrollar estudiando estas enseñanzas de Grigori Grabovoi, a través de tomar conciencia de ese espacio de nuestros pensamientos en nuestra propia vida cotidiana para poder elegir pensamientos constructivos, porque constantemente estamos muchas veces en un pensamiento que puede generarnos cierta distorsión o malestar, ¿verdad? Entonces, la autoobservación de ese espacio de los pensamientos para poder elegir y sostener pensamientos que nos permitan llevar a cabo las acciones de nuestra vida cotidiana en esta relación con nuestro Creador, en esta unidad con el amor de nuestro Creador, ¿sí? En esta conciencia de que nuestra verdadera esencia es ese amor divino, porque hemos sido creados desde ese amor eterno del Creador. Esta conciencia, como dice Sandra, que se unifica a la conciencia de Dios, es la conciencia creadora, porque el Creador solo realiza tareas constructivas. Y luego Grabovoi continúa el texto y nos hace una pregunta muy existencial y que de pronto nos va a ayudar a desarrollar más nuestra conciencia y a entender más este texto. Y nos dice, ¿cuál es el significado fundamental del pensamiento de Dios? Entonces, esta pregunta nos lleva a nosotros a ponernos en los zapatos de Dios. Tenemos que, con nuestra imaginación, con toda nuestra mente, porque sabemos que nuestra mente es grande, es inmensa, que todo lo que nosotros queramos alcanzar, todo lo que nosotros queramos obtener, lo podemos lograr. Entonces, ¿cuál es el fundamento del pensamiento de Dios? ¿Cómo Dios piensa? Por un instante nosotros podemos decir, ¿cómo Dios piensa? Y simplemente escuchar a nuestra alma, quedarnos en silencio, mirar cómo un rayo de luz proviene desde el Creador mismo y empieza a iluminar nuestra mente, empieza a iluminar nuestro tercer ojo, nuestra percepción, nuestra clarividencia, y las cosas empiezan a abrirse ante nosotros. Entonces, miramos ese rayo de luz que llega y empieza a abrirse nuestra mente a este nuevo conocimiento. ¿Cómo piensa Dios? Y aquí Grabovoi nos dice que Dios le hace a entender al hombre lo que él piensa a través del macrocosmos, a través de los términos de masa. Es decir, que siendo incluso el hombre relativamente pequeño, tiene la capacidad, la fuerza, la vigorosidad de gestionar todo el mundo, empezando desde su nivel. Empezando desde su nivel sensorial, empezamos a percibir qué emociones tenemos en este momento. Empezamos a sentir cuáles son los sentimientos que nacen desde nosotros hacia Dios. De pronto son unos sentimientos de gratitud, unos sentimientos de amor, unos sentimientos de cuando uno era pequeño y llegaba a los brazos de su padre, de ternura, de seguridad. Entonces empezamos a ver cuáles son los sentimientos que nace de nosotros hacia Dios. Y ahí sentimos que el amor realmente es el que nos rodea, es el que nos envuelve y es el sentimiento más grande que nos une a Dios, el amor hacia Dios.
Y sentimos que Dios es todo el mundo al mismo tiempo. Dios son las personas que estamos aquí, Dios es la tecnología, Dios son todas las personas que nos rodean. Empezamos a ver y a sentir ese amor. Después de todo, el amor es una constante, siempre existe el amor. Solo nosotros tenemos que reconocer ese amor en nosotros mismos y en todas las cosas que nos rodean y en Dios principalmente. Y ese amor al ser una constante del hombre hacia Dios y del Dios hacia el hombre. Nosotros somos correspondidos en el amor de Dios. Yo pienso que no hay más dicha que esa, el sentirnos amados por Dios y que nosotros, todo nuestro ser que se está abriendo, que somos como un capullo que se está abriendo a este conocimiento, empieza a emitir un perfume muy dulce, muy agradable, y ese perfume es nuestro amor hacia Dios. ¿Por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué estamos comprendiendo? ¿Por qué estamos haciendo esta práctica? Es porque amamos a Dios y porque a través de esto nosotros nos desarrollamos espiritualmente, alcanzamos nuestra vida eterna, lo hacemos por nosotros mismos, pero también lo hacemos por esta plataforma de amor que nos une a Dios, a nuestro Creador. Y como estamos viendo en la imagen, podemos visualizarnos a nosotros mismos dentro de una esfera del amor de Dios. Y sentimos que estamos contenidos en esa esfera del amor divino, que podemos llevarla a nuestra vida cotidiana y recordar, fijamos esta práctica y la llevamos a nuestra vida cotidiana como sintiendo constantemente esa esfera a nuestro alrededor que contiene el amor de Dios. Y ese amor es la sustancia de la creación, nos protege y nos guía en cada tarea que llevemos a cabo en nuestra vida cotidiana. Desde esta conciencia y desde esta práctica de visualizar esta esfera que contiene la información del amor de Dios, vamos en nuestra vida portando esta información y sintiéndonos guiados, protegidos, conducidos, amados. Y de esa manera, Luego continúa Grabovoi diciéndonos que el hombre alcanza la realidad con su mente. Entonces, ¿cuándo el hombre alcanza la realidad con su mente? Cuando el hombre empieza a expandir sus capacidades al nivel de macro nivel. O sea, nosotros sabemos que tenemos la capacidad de gestionar, tenemos la capacidad de desarrollar nuestra clarividencia, nuestra clariaudiencia, y estamos en la práctica para alcanzar todos estos que al final no son dones, todas estas cosas que existen en todos los seres humanos y que por algún motivo están, como decir, muteados en nuestro sistema. Entonces estamos encontrando la forma, el botón de que ya no estén muteados y más bien empiecen a expandirse, a despertarse. Entonces, expandir todas las capacidades de un ser humano al macro nivel. Tenemos, como Grabovoi tiene la capacidad de materializar cosas, tiene la capacidad de instantáneamente ayudar a resucitar a las personas, de sanar simplemente él observando con el poder de su mente, observando cómo las células malas de un cuerpo salen de ahí y él introduce luz, luz divina con la ayuda del Creador y sana a muchas personas.
nosotros como sus estudiantes estamos en ese proceso de aprender estas características, de expandir nuestras capacidades al macro nivel. Una vez que lo logramos para nosotros mismos, lo expandimos para el macro nivel. Y ese es el objetivo de este texto. Como nos dice Grabovoi, él creó el mundo con la finalidad de que el mundo sea gestionado por el hombre. Nosotros gestionamos el mundo que Dios nos creó para nuestro desarrollo espiritual, para nuestro desarrollo físico, para nuestra salud y para poder vivir eternamente, que esa es la verdadera esencia del ser humano, vivir eternamente. ¿Y a partir de qué? A partir de la unión con el entorno, la unión con todas las cosas que nos rodean. En algunas otro tipo de enseñanzas, ahí respetan mucho la naturaleza. Entonces, la naturaleza es algo sagrado. Y aquí Grabovoi también nos dice lo mismo, de pronto no con las palabras eh, como, como en otras enseñanzas, pero Grabovoi nos dice que tenemos que tener la unión con lo eterno y saber que eh, todo lo que está en el mundo exterior es creado por Dios, es decir, es divino. Debemos respetar mucho todas las cosas que nos rodean. Y cuando hacemos esta pauta, o hacemos esta observación, nosotros vemos que todas las cosas que nos rodean nos aportan enseñanza, que todas esas cosas nos traen información, información que nos ayuda a sanarnos a nosotros mismos. Entonces empezamos a interactuar con el mundo y al hacer esta interacción, vemos en cada cosa infinita y nuestra vida también se hace infinita. Luego Grabovoi nos pregunta, o se pregunta él mismo y se responde, ¿qué es el desarrollo del cuerpo físico humano? Nos preguntamos, ¿qué es el desarrollo del cuerpo físico humano? Es una expansión física hacia el macrocosmos desde el nivel micro. Nosotros a través de estas enseñanzas de Grabovoi podemos interactuar con el macrocosmos, como a través del libro de las estrellas, a través del libro del cosmos, a través del conocimiento que ya tenemos sobre estos textos. Visualizamos, observamos una determinada galaxia, sabemos sus secuencias numéricas, sabemos los beneficios de esa galaxia y empezamos a interactuar, es decir, empezamos a expandernos hasta esos lugares, porque el momento en que ya los visualizamos, ya logramos, ya vemos todo lo que determinada galaxia aporta a nuestra vida, ya estamos haciendo una expansión física al macrocosmos, desde el nivel micro, porque nosotros de pronto somos el nivel micro, pero tenemos la capacidad de expandirnos al macrocosmos. Incluso el hombre tiene la capacidad de expandirse al cuerpo físico del Dios único. Entonces, imaginémonos a nosotros mismos en este instante expandiéndonos. Sabemos que nosotros estamos dentro del cuerpo físico del Dios único. Somos de pronto como una célula. Y a través de nuestro poder de percepción empezamos a expandernos, a inflarnos, a crecer. ¿A través de qué? A través de una luz muy brillante que está dentro de nosotros, que es nuestra alma y nuestra conciencia y nuestro espíritu, y empezamos a expandernos cada vez más, cada vez más. Sentimos esta expansión que sale del planeta, que sale del sistema solar, que sale de las galaxias y empezamos a sentir la piel del cuerpo físico del Dios único. Empezamos a sentir cómo es el cuerpo físico del Dios único y vemos que hay mucha paz. Vemos que el cuerpo es saludable, que el cuerpo es ágil, que el cuerpo es joven, eterno, infinito.
Y a partir de esta percepción vamos comprendiendo estos textos de Grabovoi porque ya tenemos una visión diferente. Ya tenemos la visión de sentirnos como el cuerpo físico del Dios único. Nos tomamos unos segundos para deleitarnos de esta emoción, de este sentimiento de ver y sentir que sentimos la piel del cuerpo físico del Dios único. Es un despertar, es una alegría. También nos habla Grabovoi que podemos resolver los desafíos de nuestra vida cotidiana en cooperación con Dios. Se puede ser amigo de Dios si la persona está bien dispuesta hacia Él, si ama a Dios, si le da la oportunidad de resolver su propia tarea y al mismo tiempo la resuelve Él mismo, como si Dios solo estuviera guiando, indicando. Nuevamente nos conectamos con esa esfera que contiene la información del amor de Dios y la llevamos a nuestra vida cotidiana para resolver aquellos desafíos, aquellos problemas que se nos presentan y lo hacemos guiados por Dios en este vínculo con nuestro Creador, en un vínculo de amor eterno. Y nos dice también que el autodesarrollo de Dios es el crecimiento del hombre. Dios mismo se autodesarrolla a través y junto con nosotros, ¿sí? Sentimos ese vínculo y observamos cómo es ese vínculo con Dios, cómo es nuestro contacto con Dios, que está siempre disponible para acompañarnos, guiarnos en esa resolución de las tareas que se nos presentan. Y nos dice también que es en la misma tarea, en la misma acción, donde aparece la respuesta a ese problema, a ese desafío que necesitamos resolver. Cuando nosotros abordamos las situaciones de la vida cotidiana en este contacto con Dios, contacto consciente, en esta amistad con Dios, en este amor a Dios, entonces vamos a recibir en la misma tarea la respuesta que necesitamos en el momento adecuado. En la misma acción está la respuesta. Recibimos esa señal que viene de Dios cuando sentimos ese vínculo estrecho, íntimo con Dios. El crecimiento del hombre que proviene del alma es en general un crecimiento hacia el alma de Dios. Cuando nosotros elegimos, como decíamos al inicio, funcionar en nuestra vida desde el alma para gestionar el mundo exterior en conexión con nuestra alma, este crecimiento siempre es hacia el alma de Dios. En nuestra alma y el alma de Dios están en una unidad eterna. Entonces vamos a sentir que siempre estamos desde esta dimensión abstracta y sutil que es nuestra alma, siempre estamos en conexión con nuestro Creador, con el amor de nuestro Creador.
Lo que estamos haciendo ahora es mirarlo desde la conciencia a esta unidad eterna. Y entonces, cuando estamos en esa esfera que contiene el amor de Dios, sintiendo esa conexión, ese vínculo, ese contacto con Dios, estamos espiritualizando el espacio exterior. Estamos uniendo tanto el mundo interior como el espacio exterior, ¿sí? Esa tarea de gestión llevada a cabo desde nuestra alma, unida al alma de Dios, desde el amor, es la espiritualización del espacio exterior que unifica el interior del hombre con el mundo exterior. ¿Y qué logramos al sentir esta espiritualización? Al sentir que la espiritualización del espacio exterior hace que toda la tarea de gestión del mundo exterior e interior del hombre se realice. ¿Por qué hacemos esto? Y aquí Grabovoi nos dice que esto lo logramos y nos ayuda a restaurar nuestra salud. Y para restaurar nuestra salud tenemos que considerar las leyes del desarrollo del hombre desde el punto de vista de Dios. Allí donde existe un entorno causal de gestión, donde estamos nosotros gestionando. Aquí lo que nos pide es que seamos siempre más observadores. Entonces, hacemos la gestión, estamos percibiendo nuestras emociones, sintiendo ese deleite de sentirnos uno con Dios, pero tenemos que observar la gestión, observar desde el punto de vista de Dios. Y cuando nosotros nos colocamos en los zapatos de Dios, en el cuerpo físico de Dios, todas las cosas se resuelven con una facilidad extraordinaria. Todas las gestiones que de pronto hemos estado intentando cada noche, cada día hasta lograr nuestro objetivo, se hace más fácil, se hace más alcanzable. ¿Por qué? Porque si Dios puede gestionar y Dios creó el mundo, Dios creó al hombre en un instante, Él no se demoró 20, 50, 100 años, 1 millón de años, no, Él lo hizo en un instante. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese nivel o nos colocamos en ese nivel de Dios, nuestras gestiones se hacen al instante. Al instante recuperamos nuestra salud. O sea, y la idea aquí es sentir esa emoción, sentir esa llenura, esa paz, esa infinitud de Dios mismo en nosotros y empezamos a sanarnos, a resolver los problemas. Y lo más importante, a lograr la macro salvación del mundo entero, la macro salvación del cuerpo físico del Dios único, que es lo máximo, que es el todo de la creación, que incluso hasta parece absurdo porque Dios realmente es eterno. Dios es infinito, Dios es saludable, pero sin embargo, nosotros tenemos que hacer también nuestra parte, demostrar a Dios que somos igual a Él, que tenemos todas sus capacidades y que nos esforzamos por alcanzar estas capacidades. ¿Y cómo nos estamos esforzando? Estudiando, dedicándole cada vez una media hora, 1 hora diaria, entendiendo, compartiendo nuestros puntos de vista, preguntando si de pronto no entiendo algo, preguntamos, nos apoyamos entre todos nosotros, es decir, somos un equipo de desarrollo de la conciencia, somos el team de Grabovoi que estamos aprendiendo para lograr los objetivos y que sentimos que estos objetivos los teníamos desde el momento de nuestro nacimiento, porque si no fuera así, no los estuviéramos gestionando.
Y otra cuestión a tener en cuenta es que nos dice considerar lo que proviene de Dios. Debemos ver nuestro propósito que proviene de Dios, tomar conciencia de cuál es el propósito, nuestro propósito que proviene de Dios. Cuando vemos nuestro propósito, podemos reconocer la señal externa que proviene de Dios. Entonces, todo el universo exterior, todo el mundo exterior, actúa sobre el ser humano de manera restauradora. Es decir, el ser humano en este proceso obtiene más salud o simplemente se vuelve más sano y puede normalizar sus eventos. Es decir, tener conciencia de por qué hago lo que hago, para qué hago lo que hago, ¿sí? Conciencia de cuál es el objetivo, el propósito, reconocer, darme cuenta si este propósito viene de mi alma, si es un propósito que viene del alma, pues entonces voy a reconocer esa señal que proviene de Dios para poder llevar a cabo, ¿sí? Para poder lograr ese objetivo. Y nos dice que se trata de que debes determinar tu propio estado interno en relación contigo mismo, ¿sí? Tomar conciencia, darnos cuenta de cómo es nuestro estado interno en relación con nosotros mismos. En este instante vamos a tomar conciencia, vamos a autoobservarnos para poder darnos cuenta de cómo es el vínculo con nosotros mismos. Nos conectamos con nuestra alma, estamos en nuestra vida cotidiana en conexión con esta parte profunda de nuestro ser. Dejamos que nuestra alma sea nuestra guía. Nos conectamos con nuestra alma para que gobierne nuestra vida. De esto se trata. Nos conectamos con el alma que tiene este conocimiento divino que estamos volviendo consciente a través de este estudio para que el alma gobierne nuestra vida, para que podamos accionar desde ahí, desde esa capacidad que tiene el alma de guiarnos. Y aquí nos dice que una vez que nosotros determinamos cuál es la relación con nosotros mismos, aquí existe un estatus lógico externo y también uno interno. Entonces, cuando nos relacionamos con nosotros mismos, existe un estatus externo, es decir, de nosotros, cómo reaccionamos con el resto de personas. Y uno interno, cómo me relaciono conmigo mismo en el silencio de mi mente. Cuando yo cometo algún error, ¿qué me digo a mí mismo? Tranquila, la próxima nos va a ir mejor. Vamos a hacerlo mejor. O de pronto le digo, chuta, qué mal. O sea, no, ahí nosotros observamos, nos autoobservamos y tenemos que ver cuáles son nuestros pensamientos, cuál es nuestro trato interno y cuál es nuestro trato externo. Y en estos tratos que lo hacemos, cada persona tiene un punto de apoyo y este punto de apoyo es un punto de apoyo fijo y es divino. Es decir, cuando yo observo mis pensamientos o lo que yo estoy pensando de mí mismo o cuando yo estoy interactuando con otra persona, qué pensamientos me vienen de mí a esa persona o qué estoy percibiendo. En todo eso hago como una pausa en mi mente y miro este punto de apoyo fijo, que es un punto de apoyo divino. Y este punto de apoyo fijo son las acciones concretas. Es decir, lo que yo estoy percibiendo, lo que estoy pensando, cómo estoy resolviendo las cosas o las cosas que yo ya he resuelto. Y Dios mira esto, todas estas tareas, en base al desarrollo eterno. Dios tiene un punto de vista y tiene un punto de apoyo móvil, a diferencia de nosotros. Nosotros tenemos un punto de vista fijo y Dios
tiene un punto de apoyo móvil, que es precisamente en la acción divina. Es decir, algo que no está definido inicialmente. Y cuando comenzamos a encontrar, a notarlo, a fijarlo en alguna acción de gestión, vemos este punto de apoyo es absolutamente efectivo en términos de realizar una acción distante donde Dios forma el futuro. Entonces vamos en nuestra mente percibiendo estos puntos de apoyo. Para nosotros es un punto de apoyo fijo, para Dios es un punto de apoyo móvil, pero tenemos que observarlo. Tenemos que definir qué es lo que estamos gestionando. De pronto estoy gestionando mi salud, observo la esfera de la salud, me observo 100% saludable. Este es un punto de apoyo fijo. Ahora me traslado a la visión de Dios. Salgo de mi cuerpo y me traslado al cuerpo físico de Dios y me observo a mí mismo a lo lejos y ya no lo veo como un punto de vista fijo, sino lo veo como un punto de vista móvil y divino, porque ahora estoy mirando como mira Dios. Y ahí encuentro y veo la gestión y veo cómo Sandra Mazón va sanando su cuerpo a través de la visión de Dios. Y más que todo porque sé que Dios está en el futuro, Dios forma parte del futuro, porque mi visión es futurista. Incluso puede ser en el instante siguiente, es decir, ahorita es 19:48, 19:48 con un segundo, yo estoy saludable. Entonces es al instante siguiente, pero Dios ya está en ese futuro, en ese instante siguiente. Y este futuro, donde yo estoy saludable, donde todos estamos saludables, donde no existe en la humanidad una persona enferma, se vuelve más estable si nosotros introducimos el concepto de la macrosalvación, es decir, todas las personas son saludables, todas las personas han desarrollado su conciencia, todas las personas tienen la capacidad de desarrollar todos sus dones que nos han dado Dios originalmente. Y ahí hacemos que el futuro se haga más estable. Y se hace más estable en relación con nuestra tarea macro relacionado con nuestra personalidad. Y miramos cuál es nuestra tarea macro. Que no exista ninguna central nuclear en el mundo, que se elimine, que se destruya, porque no hay necesidad de guerras, porque todos somos uno, no hay diferencia. Y si tenemos eh, puntos de vista diferentes, simplemente somos lo suficientemente maduros y tolerantes para respetar y aceptar al otro como es. Pero no porque tiene un punto de vista diferente es mi enemigo, no, porque es como yo ser enemiga de mí mismo y eso no cabe en la lógica. Nosotros empezamos a tener pensamientos lógicos como Dios piensa. Donde está el amor, no hay espacio para el odio, para la destrucción, para nada. Donde está el amor, todo está lleno de luz divina, de amor, de paz, de evolución, de desarrollo infinito. Y cuando consideramos la estructura de gestión desde nuestro cuerpo físico y desde la acción espiritual, desde nuestro espíritu, esa dimensión abstracta, ¿sí? Cuando unimos lo físico, lo concreto, con la dimensión espiritual, ese espíritu que contiene el cuerpo desde el punto de vista del conocimiento de Dios, entonces nos dice Graboy, esta forma del hombre, esta forma, ¿sí?, que unifica el alma, el cuerpo, el espíritu, la conciencia, normaliza
prácticamente cualquier realidad, incluyendo la realidad que va hacia Dios. Cuando unimos lo concreto y lo sutil, ahí es donde está ese poder creador que nos dice Grabovoi, que el creador nos ha otorgado cuando creó al ser humano, ¿sí? En esa unidad de lo físico y lo espiritual. Lo espiritual que se refiere al punto de vista del conocimiento de Dios. Es decir, si queremos hacernos la pregunta, ¿cómo podemos ayudar a Dios en sus macro tareas? Entonces, resulta que es suficiente con preservar nuestra forma, es decir, ser eternos, ¿sí? Esta forma del hombre, ¿sí? Esta forma del hombre, del ser que unifica lo físico y lo espiritual, normaliza cualquier realidad. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlo a Dios en sus macro tareas? Pues preservando esta forma, es decir, ser eternos. Y ya ahí mismo tenemos una gestión fuerte, que de pronto es cortita, pero es fuerte y poderosa. Entonces podemos sentir que nosotros somos eternos. Esa es nuestra primera tarea, perse- perseverar. Si de pronto vemos que puede ocurrir algo o nuestro instinto nos dice, no te vayas por ese lugar, puede pasarte algo, lo escuchamos, le hacemos caso. O si por último no tengo otra opción, ¿qué hago? Ingreso, como en la foto, ingreso a esa esfera de luz blanca, plateada, dorada, me protejo, utilizo la secuencia numérica 8 en la parte de mi cabeza, 8 en los pies, 8 al lado derecho, 8 al lado izquierdo y salgo, me protejo con la fe y la certeza de que eso es como que tuviera un escudo y me está protegiendo, porque mi primera tarea es ser eterno, en el caso de que yo sintiera algún peligro. Y para ser eterno tengo que estar saludable, para ser eterno tengo que empezar a rejuvenecerme. Y lo estamos logrando a través de que, a través de esta comprensión, a través de este conocimiento que vamos adquiriendo. Toda esta luz que nosotros estamos sintiendo, que vamos llenando el momento en que nos deleitamos de estas enseñanzas de Grabovoi, el momento en que hacemos esta práctica, toda esta luz es como un rejuvenecimiento para todas nuestras células, es como una energía extra para todas nuestras células y ellas se vuelven más vigorosas, se empiezan a sanar, empiezan a eliminar el estrés oxidativo, o sea, hay un rejuvenecimiento desde dentro y le estamos logrando el objetivo. Y sabemos también que aquí que nuestra forma, que la forma del cuerpo físico nuestro es ya la norma. Entendemos que la norma del cuerpo físico del hombre es un propósito y un designio divino. Entendemos que el propósito es introducir en nuestra mente, comprender con nuestra mente, y no solo con nuestra mente, sino con todos nuestros sentidos, esta propiedad y acción, que la forma del ser humano es la norma de los eventos. Y al observar esta gestión, somos conscientes de que Dios nos dio esta información para la eternidad y nos dio el momento en que nacimos, el momento del nacimiento primario del hombre. Y Dios sabía que el hombre en algún momento de su existencia entendería esta información. El momento ha llegado, estamos entendiendo esta información. Y cuando empezamos a integrar
en nuestro ser esta información, que Dios sabía que el ser humano entendería y empezamos a entender a Dios. Entendemos que Dios sabe de las posibilidades de que el hombre llegue a ser consciente de toda la realidad y en consecuencia empiece a hacer sus gestiones y controle toda la realidad en términos del desarrollo constructivo. Comprendemos que el conocimiento del hombre proviene de nuestra forma, de cómo es nuestro cuerpo físico, de ahí proviene el conocimiento del hombre. Y esa es la posibilidad que Dios nos ha dado para gestionar. Debemos saber dónde se encuentran estos conocimientos para que nosotros podamos resolver las situaciones que se nos presentan en algún momento. Cuando uno tiene un problema, tenemos que mirar la solución de ese problema en el mismo problema. Y ahí concretamente en el problema se revela ese punto, ese conocimiento. Y con este conocimiento que vamos adquiriendo, observamos el problema que tenemos que solucionar. Observamos ese problema y miramos al mismo tiempo ya la solución. Y ahí vemos que cada punto del espacio se distingue un punto de creación haciendo una gestión geométrica. Y si queremos comprender la organización del ser humano, del hombre, cómo Dios ha creado al hombre, cómo Dios ensambla las células, nosotros miramos claramente cómo Dios ensambla de tal manera que el conocimiento del siguiente nivel del ser humano en su cuerpo físico es el conocimiento dado inicialmente por Dios. Nos vamos observando que dentro de nuestro cuerpo físico existe un conocimiento. Dentro de nuestro cuerpo físico está toda la sabiduría de Dios, porque todo lo que es Dios en inmensidad, en omnipresencia, somos nosotros en un nivel micro. Y si entendemos cómo funciona una célula, entendemos cómo piensa Dios y por qué Dios creó ese funcionamiento de esa célula dentro de nuestro cuerpo. Y existen muchas millones de células en nuestro cuerpo. Tenemos un montón de órganos y cada uno hace una función diferente y tiene características de funcionamiento diferente. Entonces, solo es regresar a observarnos a nosotros mismos e ir entendiendo. Y esta es una tarea de no terminar, porque cada vez iremos descubriendo cómo funciona y asombrándonos el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y cuando una persona se mira a sí misma, puede ver tanto lo divino como lo propio en un solo espectro, en un solo nivel. Acá podemos reflexionar acerca de cómo nos miramos a nosotros mismos. Podemos reconocer lo divino en nosotros, como en esa unidad que es nuestro ser. Mirarnos como en un solo nivel es mirar la unidad de todas nuestras dimensiones: cuerpo físico, alma, conciencia y espíritu. Y esta unificación de la visión hacia uno mismo es la norma de la salud. Es decir, cuando distribuimos la luz divina por el organismo como nuestra propia luz, como nuestra propia salud. En este instante vamos a hacer esta práctica de mirarnos a nosotros mismos
en esta unificación, ¿sí? Unificando todos los niveles de nuestra personalidad, reconociendo la dimensión física, el alma, la conciencia, el espíritu, como una unidad. Y vemos la luz divina por nuestro organismo, la luz de nuestra alma, que es una proyección del alma de Dios. Visualizamos cómo la luz de nuestra alma se extiende por todo nuestro organismo, por todas nuestras células, llevando la norma, tal como Dios nos creó. Podemos usar esto como un entrenamiento para restaurar nuestra salud, como mirar a uno mismo desde el exterior. Nos miramos, ¿sí? Nos visualizamos como si fuera desde el exterior, desde una fracción de conciencia que trata de ver la luz de Dios en todo nuestro ser, en todo nuestro cuerpo, células, átomos. Cuando una persona usa este entrenamiento en situaciones extremas, puede salvarse. Esto podemos hacerlo en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Cuando tenemos un instante, nos volvemos conscientes de esta luz divina y sentimos que esa luz divina llega a todas las células de nuestro cuerpo, regenerando nuestro cuerpo. El cumplimiento de las tareas de Dios es, en primer lugar, nuestra propia tarea, relacionada con la búsqueda de su presencia en el plano de la acción en relación con nosotros. El designio de Dios, el propósito de Dios es la norma del cuerpo físico del hombre. Y esa es nuestra tarea también. Y la llevamos a cabo buscando la presencia de Dios en el plano de las acciones de nuestra propia vida cotidiana. Ese contacto con Dios en el hacer, en nuestro hacer, en la acción, incorporamos la conciencia de nuestro contacto con Dios. Entonces, hasta mantenemos un diálogo con Él, y si hay algo que necesito, algo que no sé, le pido la guía, ¿sí? O algo que necesito resolver, le pido la señal, ¿sí? Para poder actuar junto con Él y de manera creativa, ¿sí? Constructiva. Debemos considerar el factor personal de nuestra acción. Y luego Grabovoi nos dice, casi por el final más o menos, dice, cuando miras esta estructura de la realidad, miramos la estructura de la realidad, entendemos que el nivel principal de la realidad está dirigido a la estructura de la creación. Nosotros podemos observar con nuestra visión espiritual la realidad y que esto está dirigido a la estructura de la creación del hombre, que es el nivel de la acción universal, que es un nivel de salvación y que precisamente esta acción, cuando una persona
ve que está codirigida con Dios y que se crea simultáneamente. Es decir, hay una cierta luz a nivel óptico. Es como un resplandor dorado. Nosotros vemos que estamos envueltos en este resplandor dorado y cuando somos capaces de mirarlo, cuando lo vemos, observamos cómo las personas se crean en esta realidad, se crean en sus acciones. Y ahí, muy claramente, el hombre se crea precisamente por una acción futura basada en eventos, como en ideologías del desarrollo eterno en relación con el hombre y con Dios. Es decir, la interacción de Dios y el hombre tiene un carácter constructivo cognoscible. Esto indica que el hombre puede conocer la acción de Dios. Y cuando vemos esta estructura de esta manera, podemos ver incluso cómo Dios crea el mundo, cómo Dios crea su propia realidad. Y vemos que el conocimiento existe no solo para ver cómo Dios crea el hombre, desde el punto de vista del hombre, sino que tenemos que ver cómo Dios se crea a sí mismo desde el punto de vista del hombre. Y la comparación de estos dos niveles da un nivel de conocimiento aún más fuerte, que puede ser visto muy claramente cómo se crea un órgano específico. Es decir, vuelvo esta parte a repetir porque me parece muy, muy interesante que nosotros desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista del hombre, tenemos que ver cómo Dios se crea a sí mismo. Porque el momento en que nos creó a nosotros, se estuvo creando a sí mismo, porque nosotros somos una parte de Dios. Entonces, desde el punto de vista nuestro, vemos cómo Dios se crea a sí mismo y también tenemos que ver desde el punto de vista de Dios, cómo Dios creó al hombre. Tenemos dos puntos de vista, cómo Dios crea al hombre y cómo Dios se crea a sí mismo, cómo Dios crea a Dios mismo. Y desde estos dos puntos de vista empezamos a compararnos y vemos que nos da dos niveles y esto nos permite tener un conocimiento más fuerte, más profundo. Y ahí, con nuestra clarividencia de control, tenemos que ver cómo se crea un órgano específico. Podemos ver cómo se crea un hígado, cómo funciona la sangre, cómo está organizado el hombre en tareas de términos de una tarea infinita. ¿Y cuál es el estatus de la eternidad? Por ejemplo, de los órganos físicos nuestros. Y cuando consideramos este proceso, está claro que el mundo, para nuestro conocimiento, es nuestro propio nivel de infinitud. Y cuando conocemos este nivel de eternidad, de infinitud, nos volvemos felices, felices de vivir. Y vemos que la alegría es un atributo indispensable del ser humano, cuando empezamos a mirar desde este punto de vista, es decir, de la conciencia humana. Y cuando llegas a ella, empezamos a crear a través de la alegría. Y cuando aprendemos a crear a través de la alegría, está claro que la vida empieza a adquirir unos matices de eternidad, porque la alegría es una manifestación de la eternidad. Y también es una comprensión humanizada desde el punto de vista de Dios. Y entendemos que en la alegría no hay cabida para la destrucción y que cualquier indicio de destrucción es necesario eliminarlo. Y vemos en nuestro futuro, en nuestro desarrollo infinito,
que ya no existen guerras, que ya no existen centrales nucleares, que ya no existe peligro de una autodestrucción, porque todos los seres humanos somos felices, porque entendemos este conocimiento, porque nos ponemos en los zapatos de Dios y observamos cómo Dios crea al hombre, cómo Dios se crea a sí mismo, y es imposible que en esta visión que nosotros tengamos, que tenemos en este instante, es imposible entender que nos podamos autodestruir. O sea, no hay cabida para esa idea. Y más bien a través de esta comprensión de que Dios crea al hombre y miramos cómo Dios se crea a sí mismo de estos dos puntos de vista, llegamos a ser felices. Empezamos a sentir la felicidad en nuestras células. Y cuando hacemos estas acciones a través de este estado de alegría, aquí Grabovoi nos dice, no habrá explosión nucleares. De pronto no habrá nunca ninguna explosión nuclear. Incluso pueden hasta desaparecer todas las centrales nucleares, las guerras, las incomprensiones, todo. Puede desaparecer absolutamente todo. Y esto se logra a través de la comprensión y de ir sintiendo estos estados de eternidad, de infinitud y de alegría. Y entonces estamos en ese camino divino de desarrollo, que es el camino inicialmente dado por Dios al ser humano. Cuando consideras este camino, ves tu camino personal y el camino de Dios hacia un plan de desarrollo infinito. Y entonces en ese camino, en unidad con Dios, en unidad con tu propia alma, resuelves tus problemas de manera muy simple y rápidamente. Solo hay que considerar dónde hay amor de Dios, de cualquier objeto de información, de cualquier elemento del mundo. Y vemos entonces de esta manera la esencia del mundo real creado por Dios para el ser humano. Muy bien, entonces, hasta acá hemos llegado hoy y lo que proponemos es que, así como en esta imagen vemos esa esfera, que llevemos este ejercicio a nuestra vida cotidiana y que nos visualicemos constantemente dentro de esa esfera del amor infinito de nuestro Creador por el ser humano y por todos, ¿sí? Y cuando nos encontramos con un otro, también podemos visualizarlo dentro de esa esfera del amor infinito de Dios, pues Dios ama al ser humano como una unidad. Nosotros estamos comprendiendo a través de estas enseñanzas que el amor de Dios para todos es igual, porque nos ha creado como una unidad. Entonces, estamos practicando en nuestra propia vida, primero con nosotros mismos, sintiendo en nosotros ese amor divino, ¿sí? Lo practicamos, comenzamos con nosotros mismos y luego portamos esta esfera de amor divino y vamos a visualizarlo en todas las personas que nos encontremos, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Sandra, muchas gracias. Muchas gracias a ti, María de Guadalupe, muchas gracias a las personas que están aquí. De pronto, Exacto, muchas gracias a todos los que nos han acompañado y a los que escuchen de repente esta grabación en otro momento. Gracias a Dios, gracias a Grigori Grabovoi. Gracias a todos, ¿sí? muchas Gracias gracias al y ser una linda humano. noche. Gracias, gracias y hasta la próxima. Gracias.